continuación daré a conocer mi proyecto de electrónica. Empezaré por el primer circuito, el cual consiste en un divisor de voltaje. He creado este circuito con un voltaje de 9 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio, una resistencia 2 de 250 ohmios, una resistencia 3 de 800 ohmios. El divisor de voltaje indica que va a existir un voltaje inicial, un voltaje total, el cual va a ser distribuido o se va a quedar por partes en cada resistencia. Vamos a iniciar o ejecutar la simulación para ver cuánto será el voltaje en cada resistencia. Como se puede observar, en la primera resistencia se quedarán 4.39 voltios, en la segunda resistencia se quedarán 1.098 voltios y en la resistencia número 3 se quedarán 3.512 voltios. Comparándolo con los cálculos que he realizado, exactamente quedan esos mismos valores. Queda 4.39 para el voltaje de la primera resistencia, 0.98, 1.09 para la resistencia 2 y 3.51 voltios para la resistencia número 3. Continuando con el siguiente circuito, este es un divisor de corriente. Tengo una fuente de corriente de 5 miliamperios, una resistencia 1 de 310 ohmios, una resistencia 2 de 1 kilo ohmio, una resistencia 3 de 250 ohmios y dos medidores. El divisor de corriente consiste en que entra una corriente y al llegar a este nodo, parte cae hacia esta resistencia de esa corriente y parte sigue su camino en este sentido. Una parte va a caer y una parte va a seguir. La corriente, para medirla, se debe de abrir el circuito y poner el medidor, en este caso, en serie para poder medir la corriente. En este caso vamos a medir la corriente tanto que cae hacia abajo en este nodo y la corriente que está siguiendo hacia acá. Vamos a iniciar la simulación. Exactamente, viene la corriente en este sentido y al llegar a este nodo, va a caer, la parte que cae van a ser 4.006 miliamperios de corriente que va a caer y va a pasar sobre esta resistencia. Y al pasar en este nodo, la corriente que sigue en este caso y va a llegar a ambas resistencias porque están en serie. Sabemos de que la corriente que está en serie sobre los elementos es la misma. En este caso ambos elementos van a tener 993.59 microamperios. El cálculo que he realizado aproximadamente me ha quedado 1.18 miliamperios. Cercano. ¿Qué es esto de acá? Y la corriente en este caso sobre la resistencia 1 me ha quedado 4.4 miliamperios. Exactamente los que están acá. Continuamos con el siguiente circuito. Nos correspondería el número 3, que es Thevenin y Norton. Tenemos este circuito original mediante el cual vamos a calcular el equivalente de Thevenin y Norton. El fin de esto es lograr únicamente que exista una fuente de voltaje y una única resistencia y el elemento que va a estar variando. El primer paso es calcular la resistencia de Thevenin, entonces vamos a simularlo. En este caso, la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin quedaría de 99.58 ohmios, que sería el equivalente entre la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Vamos a comprobarlo con los cálculos matemáticos y efectivamente queda de 99.58 ohmios. Luego de esto debemos de calcular el voltaje de Thevenin.
el voltaje de Thevenin puede calcularse de esta, sería el voltaje que va a estar pasando entre la terminal A y la terminal B del circuito, sería el voltaje que le va a estar llegando a esta resistencia. Para esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos realizar mallas para encontrar cuál va a ser la corriente sobre esta malla, luego calcular el voltaje en este caso que se quedará sobre esta resistencia, restárselo a estos 12 voltios para conocer cuál va a ser el voltaje que va a seguir, y de esta manera podríamos conocer el voltaje que entra a esta terminal. Otra forma también sería realizar en este caso un equivalente entre estas dos resistencias y aplicar divisor de voltaje. El voltaje que va a estar pasando, o en este caso el voltaje de Thevenin, sería de 398.32 milivoltios. Lo vamos a comprobar con los cálculos matemáticos. Yo he realizado las dos formas mencionadas anteriormente. He realizado el proceso de mallas para calcular la corriente que va a estar en esta malla, y es de 3.86 miliamperios. Luego he calculado cuál va a ser el voltaje que se quedará sobre esta resistencia, la resistencia 1, y será de 11.60 voltios. Entonces 12 menos 11.60 sería 0.4 voltios que estarían pasando entre este punto y este punto. Pero también lo he hecho por divisor de voltaje, y queremos en este caso encontrar el voltaje entre al realizar un equivalente entre tanto resistencia 2 y R3. Entonces sería el voltaje total por el equivalente de resistencia 2 y resistencia 3, sería una suma porque están en serie, dividido las resistencias que están en la rama. Entonces nos queda efectivamente 398.32 milivoltios los que tenemos acá. Luego, ya teniendo la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, procedemos a realizar el equivalente. Únicamente la fuente de voltaje quedaría con el voltaje de Thevenin y esta resistencia quedaría con la resistencia de Thevenin en serie. Luego ya solo agregamos el elemento que va a estar variando. Este sería el equivalente de Thevenin, pero para calcular el equivalente de Norton puede hacerse mediante Thevenin, ya que la resistencia de Thevenin es exactamente igual a la resistencia de Norton. Entonces podemos realizar eso, y podemos realizar una conversión de la fuente de voltaje a una fuente de corriente. Ya que está en serie, se puede realizar esta conversión, y la resistencia de Thevenin en este caso quedaría en paralelo, que será la resistencia de Norton, y únicamente aplicamos la resistencia variable. La conversión sería que el voltaje es igual a la corriente por resistencia, despejamos la corriente, que sería igual al voltaje partido la resistencia. En este caso la fuente de corriente nos quedaría de 3.88 miliamperios, aproximadamente igual a 4 miliamperios. La misma resistencia en paralelo y el elemento variante. Y con esto ya a base del equivalente de Thevenin podemos encontrar el equivalente de Norton. Este es el circuito número 4, el cual es mallas. Tenemos el siguiente circuito, el cual debemos de calcular la corriente en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 3. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 100 ohmios, una resistencia 2 de 50 ohmios, una resistencia 3 de 1 kilo ohmio y otra fuente de voltaje de 6 voltios. Vamos a realizar la simulación. Primero vamos a calcular el voltaje sobre la resistencia 3. Sabemos que el voltaje se mide en paralelo, y para este caso el voltaje que va a estar pasando sobre la resistencia 3 es de 7.742 voltios. Vamos a ver los cálculos matemáticos y nos queda que el voltaje es de 7.75 voltios, aproximadamente igual. Luego vamos a calcular la corriente que está pasando sobre la resistencia 3, sobre este de acá. He copiado el circuito para no hacerlo todo junto, y vamos a ver cuánto nos sale de corriente. En este caso sabemos de que para poder poner nuestro medidor y calcular corriente debemos de interrumpir el circuito y ponerlo en serie.
En este caso nos queda de 7.742 miliamperios que van a estar pasando sobre esta resistencia. Como está en serie, la corriente es la misma. En este caso lo hemos calculado mediante mallas, proceso matemático. Hemos encontrado que la corriente 1 es de 42.58 miliamperios y la corriente 2 de menos 34.83. Quiere decir de que va en sentido contrario. Realizamos la resta en este caso y quedaría de 7.75 miliamperios. Entonces efectivamente queda igual a esto que tenemos acá. Continuamos con el siguiente circuito. En este caso es un transistor BJT. Para iniciar vamos a ver si este transistor está en su región de corte, región de saturación o en región activa. Vamos a auxiliarnos de un medidor y vamos a ver si el voltaje entre colector y emisor es mayor a 0 voltios, es menor, o en este caso está en su región activa. ¿Por qué? Porque el voltaje es positivo y es aproximadamente, bueno, es de 8.638 voltios. Vamos a ver si este valor es correcto con los cálculos realizados. Y tenemos que el voltaje entre colector y emisor es de 8.577 voltios. 8.63 está bien. Aquí hemos calculado la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor para poder llegar a la malla de salida y encontrar si el transistor está en su región activa. Bueno, el transistor en este caso, como está conectado a corriente directa, no va a amplificar, pero el transistor cuando es conectado a corriente alterna, en este caso sí va a amplificar. Pero es necesario que tenga dos capacitores de acople, uno a la entrada y uno a la salida, y una fuente, en este caso, de corriente alterna. Para este ejemplo vamos a utilizar una fuente de corriente alterna de un voltaje pico. Vamos a ver cómo es que se comporta la entrada y la salida mediante un osciloscopio. Vamos a pausar la simulación. Y para este caso vemos de que tanto el canal A y el canal B tiene una escala de 1 voltio por división. ¿Qué significa esto? De acá para acá hay 1 voltio, de acá para acá hay otro voltio, de acá para acá hay otro voltio, tanto para arriba y abajo. Entonces la entrada pequeña, perdón, la onda, en este caso la pequeña correspondería a la entrada y la onda grande, en este caso, es la salida. ¿Cómo está amplificando el transistor? Pero para efectos vamos a también utilizar un Tektronix para ver cómo también se comporta, ya que aquí es algo difícil poder detectar qué onda es la entrada y qué onda es la de salida. Vamos a abrir el dispositivo. En este caso vamos únicamente a ver la onda de entrada. Esta es la onda de entrada. ¿Cómo es que se está amplificando? La puedo hacer más pequeña o ver en este caso hasta dónde llega. Vamos a dejar por acá. Y también podemos ver cuál en este caso será la onda de salida. Cómo va a estar amplificando el transistor. Entonces aquí se puede ver claramente como la onda de entrada es más pequeña que la onda de salida, porque la onda de salida está siendo amplificada por el transistor. Entonces así es como funcionaría el transistor, tanto en corriente directa. Solo podemos ver si está en este caso en saturación, corte o en su región activa, y ya en corriente alterna ya podemos ver de que en realidad va a tener una entrada pequeña en este caso y va a salir amplificada. Continuando con el último circuito, tenemos acá una aplicación de un amplificador operacional. Para este caso tenemos un amplificador no inversor. ¿Cómo sabemos que es no inversor? Porque a la entrada positiva se le está conectando una entrada de voltaje. Entonces esto que tenemos acá es un generador. La frecuencia la vamos a definir con 200 Hz
y la amplitud le vamos a poner de 1 voltaje pico. Tenemos en este caso, una resistencia de retroalimentación de 8 kiloohmios y otra resistencia de 3 kiloohmios. La entrada está al lado positivo y la salida está conectada a un osciloscopio. Hemos definido el voltaje, la fuente 1 de 24 voltios y la otra de 12 voltios. Vamos a entrar al osciloscopio. En este caso, como se puede dar cuenta, vamos a pausar la simulación. En este caso, tenemos aquí la escala de 2 voltios por división. Entonces quiere decir de que en este cuadro van a haber 2 voltios, de acá para acá otros 2 y de acá para acá otros 2. De la misma forma para la parte de abajo. Entonces la entrada nosotros la definimos en este caso con un voltaje pico. Entonces la entrada en este caso sería la forma en este caso de onda triangular, la roja. Entonces va a llegar únicamente a 1 voltio de voltaje pico. Y la entrada, en este caso la salida al canal B, sería la salida ya amplificada. En este caso la hemos puesto de 2 por voltaje de división. Entonces de acá para acá hay 2 y de acá para acá hay otros 2, aproximadamente como 3.8. 3.8 voltios sería que está amplificando en este caso. Entonces entra el fin de un amplificador, entra una señal o un voltaje pequeño y este va a salir amplificado, o sea, algo más grande. Vamos a hacer la prueba en este caso con una onda senoidal. De la misma manera vamos a poner la simulación y aquí se ve también de otra forma diferente con una onda senoidal. La entrada sería la onda roja y la salida sería la onda de color azul. Entonces este sería la aplicación de un amplificador no inversor. Entra un voltaje en este caso pequeño y sale un voltaje ya amplificado. Entonces esta sería la aplicación de un op-amp y esto sería la terminación del proyecto.